Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos nuevamente al canal de Peregrina María. Esta noche con un tema muy especial. Estamos en esa onda a nivel mundial del cónclave. Entonces, tenemos una charla sobre todo lo relacionado con lo que el 7 de mayo inicia en Roma, en la Capilla Sistina. Como ven ahí en mi eh, fondo de pantalla, el cónclave es la reunión de los cardenales, ¿sí? También doy un saludo a los del canal de YouTube para que las personas que también están conectadas con nosotros por el canal de Peregrina María YouTube, pues darles la bienvenida a esta charla también. Entonces, es una reunión realmente en la cual se reúnen todos los cardenales que están los electos y los que obviamente no pueden ser papas por la edad, ¿sí? También están los cardenales. 133, eran 135 papas para la elección de nuestro nuevo pontífice, pero dos papas enfermaron, ¿sí? Y entonces solo quedan 133 papas. Entonces, para que lo tengamos presente y oremos también por la salud de estos dos cardenales. Vamos a iniciar como siempre con la oración. Entonces, los invito para vivir este momento también de oración. Vamos a tener presente para todas las personas que están aquí reunidas, tanto en YouTube como por Zoom, que estamos llamados a orar. Estamos llamados a orar, a vivir un momento de oración, de transformación del Espíritu Santo en cada una de estas personas. Entonces, iniciemos esta parte tan especial. Entonces, ¿qué es un cónclave? ¿Sí? ¿Qué es un cónclave? Entonces, ante todo, resaltemos esa palabra. Cónclave, conclavis, traduce con llave, es decir, las personas, estos hombres que van a entrar a la Capilla Sistina, van a estar allí reunidos por determinados tiempos, obviamente, y lo importante de esto es que van a estar bajo llave, ¿sí? El ceremoniero, la persona que va a estar allí guiando todo este rito, todos estos pasos que que van a tener ellos allá durante el tiempo, obviamente determinado, no se pueden salir de lo que dice el derecho canónico, no se pueden extender como un momento en la iglesia se extendió casi por 3 años la elección de un papa, lo vamos a ver, ¿sí? Pero el cónclave es eso, una reunión de esos elegidos por los papas. Tenemos cardenales desde el Papa Benedicto XVI, cardenales del Papa Francisco presentes en este cónclave. Y entonces hay que orar por ellos. Sabemos que la iglesia se une en oración en todo momento. No olvidemos esas palabras del Papa Francisco cuando fue elegido. Oren por mí. ¿Sí? Ahora debemos orar por ellos para que la elección de ellos sea acorde a lo que la iglesia necesita. ¿Sí? Es a lo que la iglesia necesita. A veces, obviamente, se piensa, o como lo dijo el Papa Francisco, me eligieron a mí, fueron hasta el fin del mundo para ser el obispo de Roma. ¿Sí? Él lo dijo cuando lo eligieron papa, pero también hay que tener presente que el papa es la cabeza, ¿sí? Es el elegido para guiar a la iglesia, guiarla en el camino de la fe, del amor, de la misericordia, de la esperanza. Entonces, hay que tener muy claro eso. No podemos salirnos de eso.
Entonces, todo es un rito, todos esos pasos que vamos a conocer va a ser muy importante. Entonces, el Papa es elegido por la Iglesia de Roma y no por el Colegio de Cardenales, ¿sí? No es en sí por ellos, es por la Iglesia de Roma, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque queda la vacante, la sede queda vacante. ¿Y por qué queda vacante? Porque obviamente los encargados, tanto el decano de la Santa Sede como el camarlengo, ¿sí? Que fueron los encargados de ir hasta la habitación del Papa Francisco, darse cuenta de su fallecimiento, ¿sí? Y después de eso, ¿sí? Ya anunciar que el Papa ha fallecido. Entonces, la sede queda vacante, ¿sí? Y es algo que debemos entender, ¿sí? Entender que el Papa fallece y ahora, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Se frena la iglesia? ¿Se detuvo la iglesia? No. La iglesia sigue, los sacerdotes siguen predicando, se sigue, ¿sí? Pero allá en Roma se frena no se frena, digamos, todo lo de la iglesia, se frenan muchas cosas. Digo frenar en el sentido que hay pausas, como tienen que, llaman a todos los cardenales, entonces se empieza a, digamos, los cardenales que quedan con el oficio son el decano y el camarlengo. Son dos personas. Son dos personas que quedan a cargo de toda la sede del Vaticano hasta el nombramiento del nuevo papa. Ellos son los encargados de todo. Pero por eso hay que tener presente y seguir orando, porque esa es la tarea de todos nosotros los fieles católicos, seguir orando. Entonces, ¿qué es ese cónclave? Entonces, es la reunión de cardenales convocados con el propósito de la elección de nuestro nuevo papa. Y ustedes estarán viendo noticias y todo esto, pero la cuestión acá es que las noticias nos muestran, hay 9 que están posiblemente para la elección del Papa. No, ahí la elección es de los que están presentes. ¿Sí? Esperemos, no nos adelantemos, entonces muchos se van a mirar la parte de qué hace este cardenal, entonces los noticieros, todos van mostrando lo que ha hecho, ¿será que sigue con la misma línea del Papa Francisco? A esos comentarios, a las noticias, sí, obviamente, pues uno le gusta escuchar noticias, pero aquí la importancia es la fe. La importancia es la del Espíritu Santo que va a obrar en cada uno de ellos. El Espíritu Santo obra en ellos y ellos son los que eligen, ¿sí? Los que eligen todo este proceso. Tengamos presente entonces todo que los cardenales son los que eligen al Papa, ¿sí? Ellos están específicamente vinculados con la Iglesia romana. Siempre un cardenal, siempre un cardenal está ubicado en Roma, ¿sí? En alguna parte de la Santa Sede es ubicado en una oficina, trabajando por todas las cosas de la Iglesia. Algunos son nombrados para de pronto irse como nuncios apostólicos, ¿sí? Algunos, pocos, porque eso siempre casi siempre son obispos, y acá es sumamente importante, son llamados. Ya todos se encuentran en el Vaticano para la elección del nuevo Papa. En la actualidad, la mayoría de los cardenales son pastores de iglesias geográficamente distantes, ¿sí? De Roma, ¿sí? Pero la mayoría está allí. Entonces, tenemos cardenales en 55 países, 53 países, ¿sí? Y son llamados para retornar en este momento. Pero la mayoría tiene un puesto en el Vaticano. Esta relación con Roma es una tradición, ¿sí?
y es de los primeros siglos. Y allí es donde tenemos que tener presente que la sede vacante allá en Roma, pues obviamente es sumamente importante para que todos nosotros estemos con ese ardor de la esperanza de que el nuevo Papa obviamente traiga alegría a nuestra iglesia y continúe con el legado que le dejó Jesús a Pedro. No olvidemos esas palabras. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Sí? Y todos los papas, los 266 que obviamente con el Papa Francisco, ahorita 267, el que van a nombrar, pues vamos a mirar esa particularidad de, eh, de tener, Yo no fui a ningún como lado. se dice, a, a Ella unos se durmió. sucesores que van a Ella fue y seguir compró unos ese aires. legado. ¿Sucesores de quién? Los papas son sucesores de Pedro. ¿Mm? Entonces, es muy importante tener presente lo que estamos diciendo en este momento. ¿Mm? ¿Sucesores de quién? Sucesores de Pedro. Pedro es fue la piedra, ¿sí? Sobre ti edificaré mi iglesia. Le dice Kefá, que significa piedra, ¿sí? Entonces, la historia de, digamos, de todas las elecciones del Papa, pues obviamente traen situaciones, es una tradición que se tiene y por eso vamos a hacerlo de una manera muy breve, ¿sí? Las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica no especifican un procedimiento para escoger al sucesor de Pedro. Los primeros papas probablemente escogieron a sus propios sucesores. Más tarde, obviamente más tarde, eh, se dice que fue evolucionando un proceso para la elección al obispo de Roma. Cuando nos ponemos a mirar la historia de nuestros apóstoles, los discípulos de Jesús y especialmente Pedro, obviamente Pedro, su pastoreo, su predicación se enfocó en Jerusalén, pero obviamente también viajó a Roma, ¿sí? Donde obviamente tuvo su martirio, ¿sí? Y donde falleció y donde, pues obviamente los que han peregrinado con Peregrina María a Roma, Italia, pues obviamente saben que allí en la cátedra de San Pedro se encuentran los restos de San Pedro. El historiador Eusebio relata la elección del Papa San Fabián en el año 236. Nadie pensaba en Fabián como candidato, pero de repente una paloma se posó sobre su cabeza y todos comprendieron que aquel signo, aquella señal venía de Dios. La elección fue por aclamación. ¿Mm? En el 236. Miren esa fecha. Luego pasemos a una fecha más posterior. En el año 1059, el Papa Nicolás II decretó que solo los obispos cardenales sean los electores del Papa. ¿Mm? El Concilio Laterano de 1179 ordenó que se requería 2/3 partes de los votos de los cardenales para ser elegido Papa. Esta tradición continúa vigente. La elección papal más larga de la historia tomó casi 3 años, ¿sí? Es algún dato muy especial y lo quiero profundizar un poco más adelante, ¿sí? Y por eso ya en el siglo XX varios papas han hecho cambios menores, ¿sí? En el año de 1975, el Papa Pablo VI promulgó algunos cambios en su decreto romano pontífice, ¿sí? Obviamente, también el Papa
San Juan Pablo II promulgó sobre la vacante de la Santa Sede Apostólica y la elección del Sumo Pontífice, en la que confirma y precisa la legislación previa y hace algunos cambios muy menores, como el siguiente, y es: protejan de influencias e inferencias. Influencias e inferencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que la elección del Papa no puede ser por influencias entre los cardenales. ¿Mm? Incluso especifica cómo escribir y doblar el boleto para que nadie se diera cuenta por quién se estaba votando. Si ustedes ven eh, la foto, la imagen que yo tengo detrás mía como fondo de pantalla, los cardenales están pegados juntos, no están separados, no tienen un espacio muy, ¿sí? Entonces, ahí el voto, obviamente secreto, es un voto secreto, pues debe escribir el nombre del candidato y doblarlo. Mire que debe doblar el boleto. Algunas infracciones como la violación del secreto, ¿sí? El ceder a la presión de autoridades seculares conllevan a la pena de excomunión. Ojo, mira lo que puede pasar. Una excomunión de un cardenal puede suceder dentro de el cónclave, ¿sí? Pero hasta el momento no ha pasado. ¿Mm? San Juan Pablo II sigue diciendo, estipuló que el cónclave debe conducirse en un ambiente de oración, libre de intereses del mundo. ¿Mm? También pide a los fieles que oren por la elección. Por eso lo que estamos viviendo en este momento, una oración de todos los católicos por esto que estamos viviendo, que vamos a vivir, o que ya estamos viviendo, obviamente, porque es un proceso. Tenemos que orar por todos estos cardenales para que la lección sea una lección que fortalezca, que siga fortaleciendo más a la iglesia. Y entonces ahí es donde también podemos decir que los electores son los cardenales. Quedan excluidos del cónclave los cardenales que hayan cumplido más de 80 años, ¿sí? Y en este momento hay cardenales allá en Roma con más de 80 años. Es decir, no pueden entrar en la votación, pero pueden votar. No son, pueden votar, pero no pueden ser elegidos papa, ¿sí? Pablo VI limitó el cónclave a 120 cardenales. Juan Pablo II ha instalado una cantidad un poco mayor, pero el número se reduce rápidamente por la cantidad de cardenales que están cercanos a los 80. Hay un recuerdo de un cónclave que me gusta siempre tener presente, y es el cónclave de la elección de Juan 23, o hoy en día conocido como San Juan 23, ¿sí? El Papa Bueno, el que nos llevó, el que inició el Vaticano, el Vaticano primero, el Concilio Vaticano primero. Y es que muchos, cuando uno lee la historia, él ya estaba a punto de cumplir los 80, ¿sí? Y lo eligieron pensando que iba a morir muy prontamente, pero este santo papa obviamente le dio a la iglesia una renovación tan grande que fue como, digámoslo así, el regalo que él le da a la iglesia, que es convocar ese concilio Vaticano primero y luego llegar eh, Pablo VI y culminar ese concilio, ¿sí? Y mira todos los cambios que nos ha dado. Nos dio la oportunidad de que los fieles pudiéramos conocer la palabra de Dios, pudiéramos estudiarla, porque anteriormente solamente eran los clérigos. Entonces, este papa, pues obviamente hizo el cónclave, lo elige pensando que iba a morir prontamente, pero no fue así. Estuvo su tiempo,
y dio un regalo grande a la iglesia. Entonces, sumamente importante. Y eso, obviamente, lo tenemos que resaltar. Luego, obviamente, el lugar donde se realiza esa reunión es la Capilla Sistina, dentro de la Ciudad del Vaticano. Y esta capilla es famosa también por los frescos de Miguel Ángelo, entre ellos el juicio final. Al Papa le parece que ofrece un ambiente que ayuda a pensar en Dios, en esa elección. Por eso es allí, en ese lugar de la Capilla Sistina. Entonces, por ejemplo, los cardenales que están para la elección del nuevo Papa, ¿sí? Eh, son papas que, perdón, son cardenales que tienen la posibilidad de ser papas, ¿sí? Por su trabajo pastoral, por todo lo que han hecho en los diferentes países. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Otra de las cosas que tenemos que resaltar, ¿sí? Es que para nosotros, eh, como católicos tenemos la oportunidad de en cuántos cónclaves hemos participado, ¿sí? Entonces, algunos pudieron estar en el cónclave cuando eligieron al Papa San Juan Pablo II, otros cuando estuvo Benedicto XVI, yo estuve en el de Benedicto XVI, en el de Francisco, y ahora vamos a estar con el nuevo Papa que llega. Y eso hay que verlo como algo importante para nuestra fe, ¿sí? Para nuestra fe. Pasemos entonces a ese cónclave que fue el más largo de la historia, ¿sí? Un poco, eh, hablemos un poco de él, que eso también nos dice por qué, obviamente, hoy en día solamente se dan más o menos como un determinado tiempo para la elección del Papa. No puede pasar como pasó en este cónclave largo de la historia. Y esto se dio hacia el año 1268 al 1271 en el Palacio Papal de Viterbo, Italia, tras la muerte del Papa Clemente IV. ¿Sí? Entonces, marcó la historia, obviamente, marcó la historia. Parece un capítulo de una serie de, como de, quien dice esas series que muestran en Netflix, en Prime, ¿sí? Entonces, no, ahora cambia todo esto. Ahora se da, es un tiempo determinado. Se les reduce también cuando las cenas, o sea, les dan sus comidas a determinadas horas, ¿sí? Y también no pueden ni siquiera conversar entre ellos, ¿sí? O sea, es una cuestión, por eso se dice con llave, tanto ahí en la Capilla Sistina como en sus diferentes habitaciones. Es un cónclave que se maneja en silencio, ¿sí? Como si estuvieran en un retiro espiritual. Entonces, hay que tener presente eso. Y por eso, este que duró casi 3 años fue por discusiones, divisiones políticas, ¿sí? Mientras que también fallecieron durante ese cónclave dos cardenales, ¿sí? Dos cardenales, ¿sí? O tres, teniendo presente, sí, fueron tres cardenales que murieron durante ese cónclave. ¿Sí? Además de eso, de la muerte de tres hermanos cardenales, les racionaron tanto la comida, ¿sí? Acá es donde empieza eso. Acá es donde se da ese razonamiento de la comida, ¿sí? Y por eso se les pedía que trabajaran bajo la presencia del Espíritu Santo para que obviamente la elección del Papa se diera rápidamente, ¿sí? El fallecimiento de esos tres cardenales, obviamente, tuvo que percutir, dio algo allí para que
se diera la votación del siguiente papa. Este cónclave, podemos decir que la elección del nuevo papa requería un mayor de 2/3 de los votos de los cardenales en dicho cónclave, pero al llegar a esa cifra resultaba imposible debido a que los dos fracciones mayoristas de cardenales, pues obviamente no se daba. Y entonces se tenía que volver a iniciar otra votación. Luego de esa extensa experiencia en la que los cardenales hoy se identifican siempre con sus vestiduras rojas, ¿sí? Votaban a partir de promesas políticas. Entonces se dio esa parte política. Y por eso es que se debe como ver desde muchos puntos de vista que la política no debería entrar en dicho proceso de elección, aunque no olvidemos que la figura papal, como tiene un estado, ¿sí? Roma, pequeño país dentro de un país, tiene su moneda, tiene todo, ¿sí? Los nuncios ya están en el mundo y son una figura política para los presidentes de cada nación. Entonces, se ve esa línea política, pero no debe ser tan profunda, porque es que el Papa va es más en la línea espiritual, ¿sí? Y por eso, obviamente, en este conclave largo de la historia estaba más por las cuestiones políticas, más que llevados por el Espíritu Santo, se dice, ¿sí? Se decidió crear el cónclave. Por esta situación, de este tiempo, de este conclave, de esta elección de este Papa, se inicia el cónclave tal como se vive hoy. Mire el año 1268, 1271, ¿sí? Entonces, después de vivir toda esta experiencia, pues tenemos que cambiar la forma de la elección del Papa. Y entonces, es por eso que los cardenales votan 2 veces a la mañana y otras 2 veces en la tarde, mientras que al día siguiente se van cerrando más las votaciones, cediendo obviamente a las voluntades, ¿sí? Viendo las votaciones, ¿sí? De que se van dando y mirando, digamos, la postura, cómo es ese cardenal que tiene tantos votos y conociéndolo obviamente por la pastoral que ha realizado. Entonces, tener presente esa situación. Tras casi 3 años de la elección, los cardenales eligieron a Teobaldo Visconti, quien no entregaba el colegio, ¿sí? Quien no entregaba el colegio cardenalicio y tampoco estaba en Italia en ese momento por una cruzada en Tierra Santa. Asumió su cargo con el nombre de Gregorio X. Entonces, vuelvo a resaltar, después de todo ese tiempo, llegó Teobaldo Visconti, ¿sí? No se encontraba como tal allí como cardenalicio y tampoco estaba en Italia, estaba en el tiempo de las cruzadas, en el tiempo de esas luchas en Tierra Santa. ¿Mm? Y asumió, obviamente, ya como papa con el nombre de Gregorio X. ¿Mm? Entonces vemos toda esta línea de el cónclave. Y acá es un tema que quise tocar, obviamente, porque realmente es aquí donde vemos cómo el corazón del cónclave es y debe ser siempre la oración. La oración. Allí es donde se enfoca nuestra vida de fe como hijos e hijas de Dios en la oración. ¿Sí? Jesús les dice a los apóstoles la oración del Padre Nuestro, les dice cómo orar al Padre, ¿sí? Y en el Evangelio de Lucas nos dicen, oren sin desfallecer. ¿Mm? Entonces,
nuestra tarea constante. Seamos cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, casados, ¿sí? En todos los contextos sociales de la humanidad, nuestro, nuestra tarea es la oración, ¿sí? Para que la Iglesia Católica se fortifique siempre. ¿M? Más allá del humo blanco, el Espíritu Santo está obrando. Pueden pasar ahorita en el cónclave que vamos a iniciar prontamente, pueden pasar 5, 6 momentos de humo negro, pero lo más importante es que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de estos electores, ¿sí? Está obrando en la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Todos los bautizados, ¿sí? Entonces no podemos dejar de un lado esta particularidad. El verdadero protagonista no es un grupo de cardenales, ni los medios de comunicación, ni los analistas expertos que van y hablan en los diferentes noticieros, ¿sí? Sobre lo que está sucediendo en el cónclave. El verdadero protagonista es el Espíritu Santo. No olvidemos Pentecostés. No podemos olvidar ese momento en que los discípulos reciben el Espíritu Santo y salen, ¿sí? Y el cónclave es como ese momento fuerte de ese bálsamo del Espíritu Santo en cada uno de estos hombres para que se den cuenta de las necesidades de la iglesia. El Papa Francisco tocó todas esas necesidades de la iglesia y nos dejó un legado. La esperanza no se puede perder, el amor no se puede perder, la fe no se puede perder, ¿sí? Y entonces hay que continuar, ¿sí? Hay que continuar. San Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica Universi Domini Gres, nos recordó que la elección del romano pontífice es un acto profundamente espiritual que requiere el discernimiento y la docilidad de quienes participan. ¿Mm? No es que soy cardenal y tengo un amigo y yo quiero que él sea el nuevo pontífice. No, así no es, así no es. Acá debemos dejar obrar al Espíritu Santo. Y lo dice en esta parte numeral 49 de la Apostólica Universi Domini. La elección del sumo pontífice ha de realizarse únicamente en la Capilla Sistina, cerrada para este fin, y ha de estar rodeada del clima de recogimiento y de oración que exige un acto tan importante para toda la iglesia. Es que la iglesia no son los cardenales, ¿sí? La iglesia somos todos los bautizados y a quien eligen es el que va a seguir mostrando ese modelo de Jesús en su vida, ¿sí? En sus predicaciones. Y todo mundo ahora, noticias, no, va a llegar un papa diferente, ¿sí? Pues va a llegar es un papa con fuerza del Espíritu Santo para continuar con todo lo que la iglesia necesita. Y por eso tenemos que estar en oración. Cada cardenal que entra en la Capilla Sistina lo hace en un ambiente de recogimiento, de solemnidad y total apertura a Dios. Dios es el que toca a ese cardenal, el corazón a ese cardenal, ¿sí? No deben tener nada a la mano, ni celulares, nada de esas cosas, tablets, computadores, todo es algo tan, digamos, de entrega total, de desprendimiento a cosas electrónicas para dedicarse solamente a esto, a la elección de ese que va a guiar a la Iglesia Católica. Porque ustedes se imaginan
cardenales conectados en tablet, en computador, en celular. No, tantos votos. No, todo esto es un sigilo, un silencio, una cuestión interior que por eso nadie se dice, se excomulga a quien comparta algo de lo que se está viviendo en el cónclave. Hay una excomunión, y es una excomunión, no que llegue otro y diga, estás comulgado. No, si usted está cometiendo algo que no es, quedas excomulgado, ¿sí? En el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sabe que estás obrando mal, ya, ¿sí? Estás obrando mal. Entonces, no es así. Entonces, por eso hay que tener presente eso, ese legado, tú eres Pedro, ¿sí? Y Dios sigue eligiendo, Dios sigue eligiendo. Somos hombres que podemos tener errores, sí, fallamos, sí, somos imperfectos en muchas cosas, pero Dios sabe en nuestra humanidad que ese nuevo líder, guía de la Iglesia Católica, debe continuar con muchas cosas y fortalecer otras para poder seguir dejando en el corazón de tantas personas el evangelio que tanto necesitamos, ¿sí? Es sumamente importante. Entonces, por eso debemos recordar ese texto bíblico para que lo tengamos presente de Juan 21, 15, 17, cuando Jesús siempre le decía, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis corderos. 3 veces se lo dijo. Mucha gente recuerda, claro, le está diciendo por las 3 veces que lo negó. No lo pensemos de esa manera, sino más bien pensémoslo en el sentido de que quería que Pedro tuviera presente todo lo que significaba ese legado que le estaba entregando Jesús a él, ya a punto de iniciar su pasión, muerte y resurrección. Entonces, todo esto es por eso. Entonces, no olvidemos la oración fundamental, ¿cierto? Y pasemos entonces, el Espíritu Santo juega un papel importante en el cónclave, sumamente importante. ¿Por qué? Porque obviamente acá tenemos que decir, el Espíritu Santo no elige directamente al Papa. Directamente no es que bajó el Espíritu Santo, me poso en la lucecita, como le pasó a ese, un papa que dije ahorita que bajó la paloma y se le posó. Entonces, no, es él. Y todos llegaron y, ¡bravo! Él es el papa. No, acá es diferente. El Espíritu Santo obra en nosotros, obra en nosotros. Entonces, aquí no podemos decir que directamente el Espíritu Santo está ahí. Sí, están los cardenales, obvio, porque ellos pasaron de ser sacerdotes a obispos, de obispos a arzobispos y también de obispos a cardenales. Entonces, todo un proceso de vida. Entonces, también es eso. El Espíritu Santo en el cónclave. El cónclave es una reunión de cardenales donde se elige el Papa bajo esos dones y esos frutos que el Espíritu Santo ha dado a cada uno de esos cardenales. ¿Mm? El Espíritu Santo se considera presente en el cónclave como una guía que ayuda e ilumina a cada uno de ellos, ¿sí? Para que puedan discernir quién debe tomar o sentarse en la Santa Sede. Entonces, hay que tener en cuenta eso. El papel del Espíritu Santo es sumamente para cumplir la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Buscar un candidato idóneo, ¿sí? Que verdaderamente guíe con la palabra, con el evangelio a la iglesia. Esa es la tarea. Podríamos decir que el Espíritu Santo, en resumen, no elige al Papa, sino que inspira a los cardenales en ese discernimiento, ¿sí? El Espíritu Santo está presente en el cónclave
como la ayuda a cada uno de estos hombres para dar y un voto a quien ellos sienten que tiene la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza para guiar a la iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el cónclave. Y pasemos a hablar de esas dos personas tan fundamentales en el cónclave. No los podemos dejar a un lado. Y es el cardenal decano Giovanni Battista, ¿sí? Una función preside al colegio cardenalicio, un papel de liderazgo dentro de la estructura de la iglesia. Sus responsabilidades: organiza las congregaciones generales antes del cónclave, él es el encargado, ¿sí? Preside la misa pro eligiendo pontífice, ¿sí? Obviamente, que abre el proceso de la elección del Papa y celebra la misa exequial del Papa Francisco. Fue el que le hizo digamos, estuvo allí también junto con el camarlengo, haciendo la Eucaristía del fallecimiento de nuestro Papa Francisco. Y el camarlengo actual es Kevin Farrell, ¿sí? Él es el administrador de los bienes temporales de la Santa Sede durante la sede vacante, es decir, él es el que va a administrar durante todo este tiempo la sede vacante hasta que llegue el nuevo Papa. ¿Mm? Y por eso sus responsabilidades son: certifica la muerte del Papa. Una forma de certificación es un martillo muy elegante, se le da 3 veces en la cabeza, ¿sí? Es un signo de tradición, ¿sí? No un martillo gigante, es pequeño, pero le golpean para ver si reacciona el cuerpo del Papa. Al tercero ya dicen, no, ha fallecido, entonces automáticamente se empieza el proceso, todo el anuncio: ha fallecido el Papa, él es el que dio la noticia, obviamente, el día que falleció el Papa Francisco. Sella sus aposentos, fue el encargado de colocar la cinta roja junto con el sello del Vaticano a la habitación del Papa Francisco, y custodia los bienes del Vaticano y administra los ingresos de la Santa Sede durante el tiempo de la sede vacante. Entonces, esas dos personas, nuestro Giovanni Battista, y que es italiano, y Kevin Farrell, que creo que es norteamericano, ¿sí? Entonces, desde ese punto, Giovanni Battista, no puede ser elegido como papa, ya pasa a los 80, ¿sí? Pero Giovanni Battista, digo, Kevin Farrell sí puede ser uno de los posibles papas que puede estar en el grupo de los que, pero ya sabe, como dije antes, el Espíritu Santo es el que obra. No vamos a entrar en lo que se viven en los noticieros de, sí, este tiene la línea del Papa Francisco o este tiene poder. No, eso hay que esperar. No nos adelantemos a esas cosas, ¿sí? Y pasamos a los ritos. ¿Cómo es el rito? Entonces, esos ritos son muy especiales. Obviamente, tenemos que tener presente que allí es donde nosotros podemos decir cómo se va a llevar a cabo todo lo concerniente a el proceso eh, de la elección del Papa. Entonces, misa pro eligiendo el Papa es la misa que se hace ya para ingresar. Luego de la misa se inicia la procesión a la Capilla Sistina, ¿sí? Y es sumamente muy, toca tener presente mucho esto porque es una procesión muy solemne, muy solemne. Y realmente tenemos que mirarla como ese camino de los apóstoles en el anuncio del Evangelio, ¿sí? Vamos caminando y van llevando como esa fuerza interior para lo que se va a hacer
bajo la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ya entramos a la Capilla Sistina, ¿sí? Procesión, y allí se da lo que conocemos como, esperen un momento que se me perdió el librito que tenía aquí para hablar desde esa postura. Ya. Ujú. Listo. Entonces, procesión a la capilla, extra omnes, que es cuando ya llega como se dice, no es cardenal, sino digamos, el ceremoniero de todo lo que viene a continuación, y él es el encargado de decir, cierren la puerta, y él es el que sella, ¿sí? Sella la puerta para que nadie salga, ¿sí? Extra omnes, todos fuera. Cuando él dice todos fuera, quiere decir que salen religiosas que de pronto están en ese momento allí, personas, digamos, diáconos, personas que no son cardenales tienen que salir. Solamente se quedan los cardenales, ¿sí? Los cardenales. Sumamente importante. Lo otro, el juramento ante los santos evangelios. Entonces, cada, eh, cada cardenal se hace presente ante los santos evangelios y coloca su mano, ¿sí? Y dice lo siguiente, ¿sí? Dice, sed me Deus edivent et Santa Dei Evangelia, quem mane mea tango. Yo, el nombre de alguno de ellos, cardenal, prometo, voto y juro, así me ayude Dios y estos santos evangelios que toco con mi mano. Entonces, ese es el juramento antes de iniciar las votaciones, ¿sí? Para que lo So tengamos presente. ¿Alguien abrió el micrófono? I have no. I have to take it. Bueno, I don't have a choice. I mean, like I cannot help. voy a apagar. Listo. Gracias. Entonces, listo. Votaciones. ¿Cómo es el sistema de votación? Cada cardenal recibe 3 papeletas en blanco. Escribe en ellas de forma clara y eh, resonicible, es decir, que se entienda, que sea el apellido o el nombre de quien va a elegir, ¿sí? El candidato que él quiere que sea papa, ¿sí? Y la dobla, obviamente, y la lleva a un recipiente o cáliz, como se le dice, ¿sí? Y hace, antes de depositarla, la presenta y hace una oración o dice una frase en latín. Todo es en latín. Todo lo que es el cónclave es en latín. Es la lengua del Vaticano y allá todo es en latín, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Luego, tenemos que tener presente lo siguiente, que las votaciones, obviamente, cada voto se deposita en ese recipiente, invoca al Señor, después del voto se realiza el recuento siguiendo las normas precisas, los escrutadores, perdón, leen en voz alta el nombre de cada uno de los que se han votado. Si el número de papeletas coincide con el de los electores, se valida la votación. Pero si no se da ese momento de votación que el candidato tenga unos votos superiores al segundo que está en su línea, pues obviamente no va a ser elegido en ese momento. Hablábamos de 4 votaciones diarias y la regla de los 2/3. Durante el cónclave, los cardenales realizan 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde, ¿sí? Para la elección del Papa
se requieren una mayoría calificada, 2/3 de votos. Esto significa que al menos 89 cardenales de los 133 cardenales deben coincidir con el mismo candidato. ¿Mm? Entonces, para que lo tengamos presente. Las votaciones son acompañadas con oraciones litúrgicas como las laudes y las vísperas durante la jornada. Se da entonces también el momento de la fumarola blanca o negra, o el humo del Vaticano, como también se le conoce. Después de cada bloque de votaciones, las papeletas se queman en una estufa dentro de la Capilla Sistina. El humo que sale por la chimenea indica el resultado. Si sale la fumarola negra, significa que aún no hay elección de papa. Mientras que cuando sale la fumarola blanca, es el anuncio al pueblo de que ya se ha elegido a un candidato. Este humo es visible, ¿sí? Alrededor de las 12 del día y las 7 de la noche, hora de Roma. Pues en otros países, 5 de la tarde o 5 o 12 del mediodía. Y por eso la otra forma es la pausa para la oración, que lo decíamos ahorita. Se dan las repeticiones de votaciones cada vez que no hay, digamos, elector todavía, y las balotas. Entonces, las balotas se hacen necesarias cuando ya el proceso del cónclave va muy adelantado y el tiempo determinado no ha llegado. ¿Sí? No olvidemos que con el Papa Benedicto XVI determinó unas más o menos semanas, como un mes pasadito, ya debe haberse elegido el Papa. ¿Sí? ¿Sí? Ya se debe haber elegido Papa. No sea como lo que sucedió con lo de los 3 años, sino que, ¿sí? Sea más o menos de semanas, de días, 34 días más o menos, ¿sí? 35, sea la elección de un papa, que no pase mucho tiempo. Entonces, ahí también es otra forma. El balotaje, entonces, los que tengan más votos, se toman las balotas de los nombres y allí es donde, obviamente, se da ese momento de todo lo que, digamos, el proceso de elección. Entonces, los que han tenido el mayor votos se toman sus balotas. Siempre, casi siempre se eligen a solamente 2 electores, ¿sí? Que tengan los votos más altos, y de esos 2 sale el nuevo papa. Pues ya digo, como dije antes, si se está extendiendo mucho el cónclave. Muy bien. Y obviamente se pasa a la sala de las lágrimas, la emoción del nuevo papa, ya cuando se da la votación, el anuncio de la elección del nuevo papa. Antes de presentarse al mundo, el nuevo pontífice pasa por la llamada sala de las lágrimas, ubicada en la sacristía de la Capilla Sistina. Allí encuentra túnicas papales de diferentes tallas. Se coloca una que le quede. Obviamente también va a estar allí el crucifijo, ¿sí? Y el anillo y los zapatos rojos. No olvidemos que con el Papa Francisco fue diferente, porque el Papa Francisco no quiso, por humildad, lo vemos, yo lo veo desde ese punto de vista, no quiso cambiar su anillo de que recibió cuando fue obispo, no quiso cambiar su pectoral, es decir, su crucifijo cuando fue obispo, ¿sí? Lo tuvo desde obispo hasta cardenal y hasta papa, y tampoco los zapatos. Entonces, se mostró con una humildad total, ¿sí? Si vemos los otros momentos de los otros papas, siempre han salido con una stola roja, siempre han salido con todo lo que los cardenales le imponen en ese momento, mientras que el Papa Francisco fue totalmente diferente. Entonces, para que lo tengamos presente, todos estos pasos se dan en el cónclave.
¿Y quién puede ser elegido papa? Entonces, ¿quién puede ser elegido papa? Ante todo, tenerlo presente, el que puede ser elegido papa es todo hombre bautizado, todo hombre bautizado, ¿sí? Todo hombre bautizado puede ser, eh, recibir el papado, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, eh, lo tenemos presente. Todo hombre que haya, que esté bautizado. ¿Mm? Entonces, desde ese punto podemos continuar en el sentido de que, ante todo, también, obviamente, eh, hubo papa que no era cardenal, ¿sí? En este momento se me va el nombre de este papa. No era un cardenal, era un obispo italiano, obviamente. Y para que tengamos presente, el derecho canónico, como quien dice, todo el derecho canónico es con lo que la iglesia se va en ese horizonte cumpliendo las normas que se deben tener. Y por eso, una de las partes que cuando es elegido un cardenal, se le pregunta, ¿acepta? ¿Aceptas esto que Dios te está poniendo en tus manos? Él puede decir sí o puede decir no. Él puede decir sí o puede decir no. Entonces, ¿sí? Para que lo tengamos presente porque se me había pasado esa parte de los pasos. Entonces, en ese sentido. Y obviamente, y si tienen preguntas, estamos para escucharlos, para estar atentos a todo lo que obviamente tengan dudas y no, y pues estamos aquí para ello, ¿cierto? Para responder. Muchas gracias por escuchar esta charla y obviamente espero que haya sido de interés en este proceso que vamos a vivir. Muchas gracias, John Jairo. Buenas noches. Buenas No sé si noches, Ricardo. si alguna persona le interesaría, tiene alguna pregunta. Para comentar, el cardenal Farrell es irlandés. Ah, ok. Es sí, Pensé que era americano. sí, por el apellido, sí. Aquí hay tenemos muchos irlandeses. Bien, si alguno tuviera alguna pregunta, por favor. Juanita, Juanita. Yo nada más quiero comentar que el Papa, que solo fue obispo de Roma, fue Urbano VI, si mal no recuerdo. Urbano sexto. Sí, se quedó, no llegó a ser cardenal, sino fue solo Mm, obispo. sí, Urbano Ujú. sexto. Gracias. Yo nada más quisiera pedir a todos los presentes y a todos los católicos que no dejemos de hacer oración Ujú. para que el electo o el elegido sea alguien que siga trabajando por una iglesia, por una religión inclusiva, por una religión que atraiga nuevamente a las ovejas al rebaño. Creo que es algo que ganó la iglesia ahora con el periodo del Papa Francisco, que había Ujú. disminuido, se había alejado muchísima gente, pero él con su actitud de humildad, de preocupación por los que no tenían, por los marginados, por los migrantes, etcétera, etcétera, logra poder rescatar a mucha de esta población que tenía mucho tiempo fuera de la iglesia. Entonces, pidamos nada más, pues que el Espíritu Santo ilumine para que podamos tener la oportunidad de seguir congregando a más personas dentro del catolicismo. Amén, Ujú. amén. Sí, es una labor importantísima ahora de todos nosotros, Ujú, el rezar, nuestras oraciones por ellos, para que sean también dóciles, ¿no? A las ujú. inspiraciones, porque
Pues imagínense uno, yo creo que ser papá, cuando la mayoría del ser humano está terminando, bueno, pensando que ya es mayor, cuando la mayoría del ser humano está terminando, cuando todos los de tu edad ya están en la playa, tú Ujú. apenas vas a tener el trabajo más Ujú, pesado de toda tu vida. Entonces, y ya no tienes la fuerza de antes. Y hay que rezar por ellos, hay que rezar ujú. por ellos. Lo que ¿Puedo digo, enfatizar algo antes claro, de claro, por irme? supuesto. Yo sé que muchos de pronto tuvieron la oportunidad de ver la película Cónclave, ¿sí? Eh, Tengan presente que es una película, ¿sí? Ujú, Que una película puede alterar todos sus guiones y demás. Entonces, para que hagámosle de pronto una reflexión a esa película, ¿sí? Hubo momentos donde realmente, pues, no sé por qué, bien, bombas, una escena de cuando explota ahí cerca el Vaticano, ¿sí? ujú, Escándalos, obviamente sí, la iglesia ha tenido escándalos, pero debemos orar y no enfatizarlos como quedarnos ahí, sino ujú, trascenderlos con el amor de Dios y la misericordia de Dios que siempre está presente en cada uno de nosotros y especialmente mirar esa iglesia desde con los ojos del Padre, de ese Padre misericordioso y no juzgar a nuestra iglesia ujú, como de pronto se han juzgado tantas veces actos de sacerdotes, religiosos, bueno, tantas cosas que le ha pasado a la iglesia. No debemos quedarnos ahí, sino orar por todos ellos y trascender y mostrar que somos una iglesia unida, de amor, de fe, de servicio, que es lo que quería mostrar el Papa Francisco. gracias. Amén, Ujú. gracias. Buenas noches, yo soy Buenas María. noches. Hola ¿Cómo María, buenas están? ¿Cómo han noches. pasado? Sí, yo quería agradecerle porque en realidad uno nunca supo cómo elegían de verdad al Papa. Solamente uno sigue lo que uno cree y que a veces lee algo, pero en realidad lo que uno oye no es verdad, porque hay muchas cosas que siempre critican a la iglesia. Mucha gente no cree que va a venir un papa ya bueno, que va a venir un papa ya para que acabe el mundo. Bueno, tantas historias y tantos relatos que hace la gente. Por eso que nosotros como iglesia, como usted dice, tenemos que orar mucho para que Dios nos ilumine y a nosotros mismos nos debe llenar el Espíritu Santo y con más razón al nuevo papita para que venga ojalá venga con la misma humildad de Papa Francisco, que siga las raíces de él, el legado de él, para que también la iglesia se fortalezca más y como dijo Juanita, hay muchos que se han rescatado y están entrando más a la iglesia, pero también tenemos que no dejar de orar, porque yo creo que las oraciones sí llegan cuando uno ora de corazón. Y la fe que uno debe tener para que pueda realizarse todo lo que uno como católicos vamos pidiendo día tras día, para que la iglesia siempre vaya en auge para arriba y no se destruya, que no cierren iglesias y todo, porque es algo lindo que uno vaya a una iglesia y esté el Santísimo y vele a Cristo ahí. Es una alegría porque Él para eso vino y recién pasamos la Pascua y todo eso. Tenemos que reaccionar y cambiar nuestra forma de ser en todo sentido, pidiéndole al Espíritu Santo también que nos llene a nosotros para ser mejores, porque siempre el papito también nos enseñó a tener amor como Dios es amor y que cada uno veamos por el prójimo y la humildad que nos enseñó mucho. Eso quería decir yo. Amén. Y ahí Muchas también les gracias. recuerdo mucho que Dios les bendiga a todos. Gracias Amén. María, para Amén. ti también, bendiciones. Ok. Bendiciones, María. Gracias. Buenas noches, soy Graciela, vivo en el Ecuador. En primer lugar, quisiera agradecer infinitamente a Dios
por estas conferencias tan ilustrativas que nos da el evangelista Jairo. Es una gran enseñanza para mí. Yo he sido muy ignorante sobre esta charla. Sabía que algo he escuchado y agradezco en primer lugar a Dios, y también a mi hermana Luzaida, que envía estos enlaces eh, para poder tener mayor conocimiento. Y como dice la charla, sí, como dijo la hermana anterior, María, tenemos que seguir ese ejemplo hermoso de entrega total como lo tuvo Jesús, como lo tiene nuestro Salvador, como tiene nuestra Madre que siempre nos está cobijando, protegiendo en cada paso. Y orar, tenemos que orar mucho, con mucha perseverancia y con mucha constancia, eh, para que la nueva elección de nuestro nuevo sucesor, y le he pedido a mi Madre Santísima y al Espíritu Santo que que siga el legado de nuestro Papa Francisco, que también sigue el legado del Papa Juan Pablo II, de Benedicto, del el Santo Juan 23, del Santo Padre Juan 23. Y yo sé, y mi corazón, y le pido a mi madre con todo mi corazón, que el Papa Francisco algún momento también llegue a llegar a ser santo. Oremos también por esa intención como hermanos del mundo, porque estamos aquí varios países, y agradezco a Dios y a mi madre que me hayan dado la oportunidad de dialogar, y que le pido a Él y a nuestra Santísima Madre que el Espíritu Santo siga iluminando a cada uno de los cardenales para que la elección sea la más acertada, y sea el nuevo Papa, sea un gran sucesor de estos papas que he mencionado. Agradezco de corazón que Dios Todopoderoso los colme a cada uno de ustedes de muchas bendiciones, de mucha paz, de mucho amor en el corazón. Hemos pasado una fiesta hermosa que es la Divina Misericordia, y que la misericordia de Dios les acompañe a los cardenales y acompañe a toda la humanidad. Amén. Que Dios les Amén. bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Que Daisy. pasen Gracias. una bella noche. Muchas gracias. Gracias. Bueno, finalicemos entonces esta charla con la oración. Vamos a hacer una oración por el cónclave, ¿sí? Para que el Espíritu Santo obre en cada uno de ellos. Dios Todopoderoso, que tú inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a su prima Isabel. Concédele a los cardenales reunidos en el cónclave que dóciles al soplo del Espíritu Santo, obren y elijan según tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y que Amén. Mamita María nos acompañe siempre ya en esta noche, en este descanso. Le decimos con mucho amor, Dios te salve María, María, Llena llena eres eres de de gracia, gracia, el Señor es El Señor es Señor contigo, es contigo. contigo. bendita tú Tú eres Bendita eres entre tú todas eres las entre mujeres, todas las y mujeres, bendito es bendito el es el fruto bendito fruto es de de tu el tu vientre, vientre, fruto Jesús. de Jesús. tu vientre, Jesús. Santa 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 María, 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 Madre Madre de de Dios, Dios, Madre de ruega por Dios, nosotros ruega los por pecadores, nosotros pecadores, ahora y pecadores, en la ahora y en hora la de ahora y hora de nuestra en la nuestra hora muerte. de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con nosotros y en especial sobre toda la iglesia. Amén. Amén. Amén.
Cuídense mucho. Dios los Gracias, Amén. buenas Muchas noches. gracias. Buenas Gracias a noches. todos y bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga. Muchas gracias, Bendiciones. Gerardo.